una pintura y luego me dijo, no son fotos, maestra. Y bueno, Miriam, y estábamos hablando de la fotografía. Entonces, para que mientras se dieran las 8, pero ya son las 8, bienvenidos, es un espacio donde, bueno, cambiaron la dinámica, ya no están las sesiones virtuales, es un momento de transición en Prepa en Línea CEP, ustedes pueden ver las sesiones de los martes a las 4 de la tarde, y luego es este espacio que en esta ocasión es miércoles y jueves. Yo no quisiera hacerlos el viernes porque en realidad pues se supone que es al principio de la semana para que el chavo pues tenga oportunidad, el estudiante, de hacer sus actividades cuando ellos quieran. Como este espacio es para ti, entonces con toda la confianza tú puedes entrar y no sé, tienes alguna duda, por ejemplo, Carmen me externó hace rato que en la sesión de los asesores de la didáctica disciplinar mencionaron que el cuento debería de hacerse de un personaje. Ahorita lo aclaramos, no sé por qué lo dijeron, pero para eso son, para las dudas. Como nosotros los asesores calificamos con la rúbrica, pues entonces aquí va a haber contradicciones. Ahorita te la muestro para que quede un poco más claro. Si tú ya, era mi única duda, ten toda la confianza. Muy buenas noches, yo me retiro, porque no es que te quedes todo el espacio. Cuando eran las sesiones síncronas, bueno, también el estudiante podía entrar o salir, pero eran sesiones donde se les pedía que estuvieran todo el tiempo, pues para hacer sus preguntas. Aquí, como tú ya viste una sesión que donde te explicaron como los contenidos, te explicaron, yo supongo que era una acotación, que era un acto, ese tipo de cosas que vienen en la obra de teatro, pues aquí nada más llegar a hacer preguntas como muy específicas. En mi actividad dice que son de 15 a 20 líneas. ¿Y qué pasa si tengo 25? Ah, pues tendrías menos calificación porque la rúbrica. Oyes, Miriam, yo tengo una duda, ¿cómo puedo corregir mi ortografía? Ah, bueno, pues ya te doy la respuesta. Ah, muchas gracias por la respuesta y ya me puedo retirar. La sesión queda grabada, se comparte en el espacio de avisos y ya el que quiera puede consultarla. Si no existe la sesión del día de mañana, jueves, tú no te pudiste conectar ahora, pero te puedes conectar el jueves o viceversa, como tú quieras. La semana pasada la dejamos para socializar, porque era la primera vez como que nos veíamos de alguna manera, no en un ambiente como tan rígido, donde nada más uno, pues, habla y el estudiante no puede hablar. Entonces, bueno, si quieren empezamos con las preguntas o quieres que expliquemos, Carmen, sobre lo que tú me habías comentado del cuento. Para contextualizarte, este, Ana María, si eres Ana María, ¿verdad? Ah, ok, sí, Carmen, habla tú. Sí, yo más que nada, Miriam, yo ya mandé mi tarea, yo la mando los lunes, porque no tengo tiempo otro día. Entonces, cuando veo la clase, a mí me brincó mucho, porque no lo dijeron una vez, lo dijeron como 4 veces, y en el chat las preguntas. Y es un solo personaje, ¿están seguros? Por favor, son 2 chicos, y entre ellos mismos se contradicen. Yo no sé si para los que, si leyendo la rúbrica a veces no entendemos lo que está ahí, con una confusión así, pues menos. Entonces yo por eso le escribí y dije, bueno, le voy a comentar a Miriam, está pasando esto porque ellos dicen una cosa, la rúbrica dice otra, tú como nuestra profesora, pues te tenemos que hacer caso a ti, pero yo creo que también ellos tienen que estar muy alineados a lo que dice la rúbrica. Exactamente, porque por ejemplo, a mí me califican, toman mis retroalimentaciones, toman la calificación, toman la actividad del alumno y las toman al azar. Por ejemplo, de esta semana pueden tomar 10, 15 o 20 y tiene que cuadrar lo que yo puse con la retroalimentación. Y si yo me equivoco, pues también soy evaluada, igual que ustedes. Aquí todo diario es evaluación. Entonces, sí es para mejorar, yo no digo que no. Te dicen,
por ejemplo, a mí me pueden decir, no hiciste el cierre en una sesión o te faltó que el tiempo para las preguntas fuera pues un poco más amplio. Y entonces si nos hacen igual, como yo te hago a ti la retroalimentación, me la hacen a mí. Aprovechando eso, voy a compartir ahorita la pantalla para aclarar de una vez ese punto. Tú ya entregaste, pero así como tú la entregaste, Carmen, está bien. Vámonos aquí a la actividad. Espero que se vea. Aquí Sí, se dice, está cargando. ay, perdón. Manteniendo los personajes y el argumento, o sea, los personajes implica pues los que están en las primeras 22 páginas. Narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de 15 a 20 líneas. Sí, eso es lo que dice. ¿Y tengo que poner a todos los personajes? No. Tú puedes poner al papá, al hijo, y puedes poner a Sócrates. O puedo poner a Fidípedes y Estrepsiades y pongo al discípulo. Sí, no tienes que poner los 7 personajes que salen en las 22 páginas. Cuando te están hablando, no sé si esa es la razón. Por ejemplo, tú puedes hacerla de un solo personaje, es decir, hacer una adaptación. Creo que alguien está entrando. Nada más permítanme. Por ahí alguien estaba queriendo entrar. A ver. Ah, ya está, Edith. Ah, no hubo problema. Ok. Probablemente a eso se referían. Tú puedes hacer, ya ves que hay al inicio hay una parte donde Estrepsiades habla consigo mismo. Ah, tú puedes hacer un cuento sobre eso y está bien. No sé si a eso se referían, pero ahí dice Puede manteniendo ser los que sí, personajes. Buenas noches, Edith. puede Dime, ser que Carmen. sí, con Miriam, pero no lo explicaron bien. Ah, ok. Pero bueno, vamos a, digo, si ves, ahí la instrucción es clara, manteniendo los personajes. Vuelvo a compartir la pantalla y ahorita nos vamos a la rúbrica. Y a mí me ayudó mucho que me dijeras, porque yo ya, por ejemplo, ahorita de entrada, yo ya sabía, podemos aclarar eso para los que están empezando y los que ya lo hicieron, Carmen, tú despreocúpate, ahí dice manteniendo los personajes. Y si tú pusiste 2 o 3, o los 7 o 5, está bien. Y si el chavo tuvo Yo puse creatividad todo. y le metió otro, ¿eh? Dime, Carmen. Yo puse 7, 6, por 2 y 6 o 7, pero puse casi a todo. Pues está bien. No sé por qué dijeron, la verdad no sé por qué. Vamos con la que es ahorita, literatura clásica. Aquí en la parte de abajo está la rúbrica. Narra de manera oral un cuento que es una adaptación de Las nubes en el contexto actual. Mantiene a los personajes y el argumento de la obra original. Dice personajes, no dice un personaje. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, a mí me ayuda, yo no la vi, te voy a ser honesta, incluso nosotros, los asesores, tuvimos el viernes pasado con nuestro SAME. SAME es la persona que nos ayuda de alguna manera, pues a verificar la calidad de la educación, a que de veras existe una comunicación, que yo esté constantemente entrando, que si yo tengo un mensaje, yo le dé una respuesta al alumno, de eso se encarga el SAME. Tuvimos el viernes, entonces decíamos, entonces tengo que ver la sesión, pues yo tengo que ver la sesión entonces para contestarle al alumno por si tiene una duda. Y a nosotros nos decían, no, si el alumno te pregunta, se supone que lo que están diciendo ellos debe de ser de acuerdo a lo que estén las actividades. Entonces, cuando tú me dices, están diciendo que un personaje, yo dije, no, si son todos los personajes, no todos los personajes, te dicen personajes, y eso a partir de 3 ya es plural, entonces incluso podrían ser 2 porque 2 ya es plural. Del padre y del hijo. Una escena, narra una escena, la primerita, donde está el padre y el hijo, y no hay ningún problema, ahí está tu cuento. Entonces, eso de que digan un solo personaje, no sé,
A lo mejor no fue claro y ya me corresponde a mí verla en la noche, la voy a ver y luego ya veo. Aquí dijeron esto y entonces yo ya le reporto al SAME. Creo que tienen que cuidar más ese aspecto porque Pues casi están al confundiendo. final, como Miriam, perdón, fue casi al final, como Sí, 20 minutos antes de que terminara. entonces me ayuda y yo me voy hasta los... Lo que pasa es que yo la verdad digo, ¿para qué entro? Porque luego no sé qué tenemos los asesores, pues somos maestros, yo soy maestra presencial. Siempre le encuentras al otro un detalle. Somos como, ay, no les faltó esto, les faltó aquello. Yo lo confieso, hay veces cuando nos dan alguna capacitación, luego decimos repleto de información, cuando a mí me estás diciendo que las diapositivas deben de tener pocas palabras, solamente son palabras claves con imágenes, que sea lúdico y tú des toda la explicación y luego nos ponen unas pantallas llenas de información. Entonces yo no quería entrar como para no estar criticando, porque eso de estar criticando pues no es como muy saludable. Pero ahora sí las voy a ver para saber qué les dicen a ustedes y a lo mejor aquí en las sesiones no se preocupen si tú ya hiciste la tarea de esta manera, está bien de las dos formas. Si Edith pues ya vio la sesión y, no, pues yo ya empecé y ya lo estoy haciendo de Fidípedes, bueno, pues no hay ningún problema, ¿sí? Esto nos va a servir como los acuerdos. A mí me sirve, si a mí me llamara la atención, a ver, aquí tu asesor de la disciplina, asesor, el ADD, está diciendo esto. El chavo lo entendió así y yo ya me respaldo. No sé si me da a entender. Sí, sí, sí. Ok. Eso ya quedó aclarado. Ahora le preguntaría a Annie o Edith si tienen alguna otra duda, comentario o algo que ustedes quieran ver. Incluso tengan la confianza de mandarme un mensajito, por ejemplo, un día antes y decir, oye, Miriam, ¿pudieras explicar esto? Por ejemplo, yo en la retroalimentación, que eso es lo que preparé el día de hoy, así es minúsculo, son 3 minutos yo voy a durar. Por ejemplo, cuando yo le pongo en una retroalimentación al estudiante, el adverbio más siempre se acentúa. Hoy voy a tomar 3 cosas de ortografía. Una estudiante me mandó un mensaje y me dijo, a mí nunca me corrigieron la ortografía. Es que la ortografía está en la rúbrica, mi obligación es revisarte tu ortografía. En estos 2 años, tú vas a tener oportunidad de ir aprendiendo cosas de ortografía. La ortografía no es fácil. Yo siempre digo, hablar, todo mundo hablamos. Escribir es lo complejo. El escribir es un invento del hombre y por lo tanto tiene reglas. Al tener reglas, pues yo tengo que aprender esas reglas. Es tan fácil decir hola, en cambio, cuando yo lo escribo, pues tengo que recordar que hola se escribe con H, ¿sí? Y cuando escribo más, y yo siempre oigo más igual, más, ¿cómo escribo? ¿En qué momento escribo con acento y sin acento? Entonces la ortografía lleva su tiempo, es de calma. A mí me dijeron que Word corrige los errores. Sí, error corrige los errores, pero no todos. Sí, porque hay palabras de doble acentuación. Entonces, eso era lo que tengo preparado para ti el día de hoy. Pero vamos empezando con las preguntas. Si Edith tiene una, pues abre su micrófono, nos hace la pregunta. Si Ani tiene algún comentario o pregunta, pues con mucho gusto. Ani, dime. Sí, Ani, adelante si gustas. Sí, gracias. Yo todavía tengo duda de cómo realizar el cuento, porque no me queda claro cómo es que tenemos que hacer un cuento como acercado a la realidad, a esta época. Ok. Por ejemplo, si la obra de teatro te dice que está situada en un palacio, pues ya hoy en día, bueno, sí existen algunos castillos todavía en Europa, pero ahorita en este México contemporáneo nosotros le llamamos residencia. Entonces, lo que está en el palacio lo trasladas a una residencia. Por ejemplo, al principio, porque lo hicimos en la sesión síncrona, leímos
la mitad del diálogo del primer personaje, que es el papá, Strepsiades. Y él dice, estos esclavos que no hacen caso. Nosotros hoy en día no tenemos esclavos. Hoy en día, ¿qué podría ser una persona similar a un esclavo? A ver, Carmen, que me ayude, Edith, Dani. Podría ser la persona que te ayuda en la limpieza, el señor que recoge la basura, que ya no son esclavos, o sea, tienen un horario, pero podría ser la gente de servicio, ¿no? Que nos pueden ayudar. Exactamente. Gracias, Carmen. Y también Edith nos comenta aquí en el chat las personas que te ayudan en la limpieza. Sí. Aunque tienen un sueldo y un salario, por ejemplo, la ama de casa es límpiale ahí. Oye, si le pasas con jabón y ponle cloro, o sea, le va dando ciertas instrucciones como para que haga las cosas al estilo de la señora. Carmen mencionaba las personas que recogen la basura. Generalmente tendemos a pensar en una persona de limpieza sería un esclavo. Entonces, tú no vas a poner en el cuento que tiene esclavo, pero sí que tiene una persona que le ayuda. No sé si me doy a entender, Ani. Sí, sí, ya es más claro. Muchas gracias. Ah, ok. Y lo único que sí, la narración, acuérdate que es como a renglón seguido. Tú vas a decir, estaba en la noche, por ejemplo, tú quieres. Ahí dice respetando los personajes, no dice respetando los nombres. La mayoría de los estudiantes respetan los nombres. Pero si tú le cambias de Strepsiades al señor Pepe, bueno, estaba el señor Pepe en su recámara y le manda a hablar a la señora de la limpieza y la señora de la limpieza dije, oiga, todavía no son las 8 de la mañana, yo llegué temprano para desayunar. No sé, pero tú vas a poner en narración, no en diálogo. Lo único que vas a hacer es cambiar los diálogos a la narración. No sé si es un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Ok. Edith, ¿alguna pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches, Edith. En el punto número 2, donde dice manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, Sí. pero adaptado al contexto actual. Mi pregunta es, ¿tengo que escribirlo abajo del punto número 2 o en qué parte lo tengo que escribir o no lo escribo más que más hacia abajo? No, sí, hay dos. Gracias, Edith. Hay dos cosas. Primero lo hago de manera oral y luego lo hago de manera escrita. Te voy a compartir la pantalla. Generalmente a todos nos parece mucho más fácil, por ejemplo, platicar, no sé, una película. Tú vas platicando la película, la grabas y cuando tengas tu audio, aquí vas a pegar el enlace. Aquí. Y en esta parte, en el inciso E, viene un recuadro. Dice, escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejórala en comparación a cómo lo hiciste de manera oral. Este viene aquí. Este ya está lleno, pero vamos viendo. Si yo me voy a la plataforma y aquí le bajo el archivo de Word. En este espacio es donde yo voy a poner el cuento. Entonces, por ejemplo, dice que no me pase de, pueden ser mínimo 15 y máximo 20. Entonces aquí vas a redactar el cuento. Cuidando, porque aquí te lo dice, entre 15 y 20 líneas. Yo suelo ponerles en negritas para resaltárselos, pero aquí pegarías el audio y aquí escribes tu cuento. Sí se verifica que el estudiante no lo esté leyendo. Tú primero lo platicas así como tú te lo imaginaste y luego lo vas detallando.
Una vez una estudiante en un módulo pasado me dijo, es que a mí así se me dificulta. Yo necesito primero escribirlo y luego de lo que yo escribí lo hago de manera oral. Si así se te facilita mejor, Bedit, pues entonces está bien, cada quien hace. Ellos sugieren que primero el audio y luego la escritura, pero pues también están las formas de que tiene uno de trabajar. Y al final de cuentas, pues como uno está haciendo el trabajo, de todas maneras estás cumpliendo porque no lo estás leyendo. ¿Sí fue contestada tu pregunta, Edith? Sí, muchísimas gracias. Sí, esa era mi duda. Tengo, bueno, otra pregunta. ¿Se tienen Dime. que utilizar los mismos nombres, por decir, Estrepsiades y Sócrates, o se pueden poner otros nombres? Tú puedes cambiarlo. Puedes cambiar los nombres. Porque ahí te Gracias. dice los que puedes que mantengan los personajes. Yo puedo mantener el personaje, el carácter del personaje y, por ejemplo, para mí Estrepsiades se va a llamar José. Y José es un papá de un hijo con estas características, las mismas que tiene Fidípides, pero sí le puedes cambiar los nombres. Muchas gracias. Ok, incluso te justifica porque tú puedes decir, yo esto, si me estás pidiendo trasladarlo al contexto actual, nosotros qué nombres tenemos aquí comunes. Pues José, Alejandro, Rubén, pues de repente me quedé. Bueno, ya están muy de moda otros, pero en términos generales, Francisco. ándale, Francisco, sí, porque en mi familia hay como 50 Franciscos, ¿no? Somos Pancho 1, Pancho 2, Pancho 3, sí hay muchos Franciscos. Entonces tú puedes cambiarlo y pertenece al mundo actual. Ok. Ani, ¿otra Muchas pregunta? gracias. De nada, Edith. Ani, Carmen, ¿otra pregunta? No, ninguna, gracias. Ok. Nada más 3 minutitos para algo de ortografía que te puede ayudar. Yo sé que a lo mejor los que estamos aquí, la ortografía no es problema, pero como se está grabando, a alguien le puede ayudar. Y creo que 2 aspectos ya los habíamos visto en la sesión. Te voy a compartir mi pantalla de nuevo. Ok. Generalmente, cuando yo te doy una retroalimentación, te pongo, cuida tu ortografía o presentaste algunos errores o pocos o varios. Vamos viendo que un estudiante puso una respuesta como esta, porque me llamó más la atención. Cuando yo lo leo, pues está bien la respuesta. Cuando yo lo escribo, entonces aquí ya tiene un error, otro error, tercer error. Este adverbio más cuando equivale a cantidad, te quiero más pastel, coloca más líneas, esa siempre va a tener acento, siempre. ¿Y en qué momento no lleva, Miriam? Cuando equivale a la palabra pero es mucho más fácil si tú siempre memorizas. Si es de más, lleva acento. Las acciones en pasado, me equivoqué, perdón. Las acciones en pasado, por ejemplo, llamó, disfruté, salí, cambié, siempre van a tener un acento en la última sílaba. Por ejemplo, llamó son 2 sílabas, siempre. En la última van a tener el acento. Y por último, el tercer error que tiene esta respuesta es ¿por qué? Va junto, porque cuando yo hago la pregunta va separado y con acento, pero si yo doy una respuesta, siempre va a ir junto. Entonces, las acciones en pasado siempre van a llevar acento y la palabra por qué, cuando es de respuesta, no tiene ese espacio. Si hoy, por ejemplo, para las personas, repito, no son las personas que están ahorita en la sesión, pero a algunos les cuesta trabajo la ortografía, aunque lo pongan todo en el Word. Word nunca te va a corregir más. Word nunca te va a corregir llamo. ¿Por qué? Llamo es en presente y llamó es en pasado. Y tampoco te va a corregir por qué. Esas son cosas que nosotros debemos ir aprendiendo poquito a poquito. Si hoy en esta semana te queda claro el adverbio más,
pues en la siguiente semana te va a quedar claro que las afirmaciones siempre se acentúan y en la siguiente semana te queda todos los pronombres como mi, tú, él, siempre llevan acento. Entonces, cuando pasen no sé, unas 8 o 9 semanas, te vas a dar cuenta que tu ortografía ha mejorado mucho. Entonces, era lo que yo te quería compartir el día de hoy, aparte de ustedes externar cualquier duda que tuvieran, y si ya no hay dudas, pues vamos a cerrar nuestro espacio. Yo mañana voy a abrir otro espacio igual a las 8 de la noche. Ya no es necesario que ustedes entren, ya fue aclarado para Ani, para Edith, para Carmen, entonces dice Carmen, no, yo aprovecho ese tiempo. No, yo ya las entregué, yo ya entregué mi actividad porque los lunes ya Carmen me había dicho un día, yo solamente los lunes es cuando veo todos los recursos, veo lo que tengo que hacer y yo empiezo a trabajar porque los demás días, pues yo los tengo ocupados. Y lo bonito de Prepa en línea, Sep, es tienes esta pues facilidad, o estudio en la noche, o estudio en la madrugada, o estudio el lunes, o estudio el sábado. Entonces, si ya no hay ninguna pregunta, pues agradecerte que hayas estado aquí. Yo le agradezco a Carmen porque ya puntualizó algo que puede ser claro para los demás. Agradezco a Ani que pregunte sí, pero ¿cómo traslado a la narración? Y el que Edith pregunte sobre esto. ¿Puedo cambiar los nombres? ¿Cómo puedo hacer en una contextualización? Entonces, pues yo les agradezco y damos por terminada la sesión. Yo ahorita voy a dejar de grabar y pues buenas noches y tengan un excelente miércoles. Si quieren, aquí estamos Gracias, mañana, pero si no, no, creo que habíamos quedado que si vamos a tener sesión síncrona la próxima semana, igual el lunes. Explicamos, te sirve la explicación, a lo mejor a mí me ayuda que Carmen, como ya vio la otra explicación, ella me pueda decir, para mí fue más claro con la didáctica, o me es más claro contigo, o porque la haces el lunes a mí me sirve, y entonces esas cosas, Carmen, a mí sí me ayudan como asesor. ¿Sí? Ok, sí. Muchísimas gracias y nos vemos entonces el próximo lunes. Bye, buenas noches. Adiós. Sí, Hasta gracias. luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti.